Hola, mucho gusto, licenciado Arnaldo Vázquez. En el presente video hablaremos un poco a lo que es el salario, el cual constituye un aporte al conocimiento de dicha problemática, en la cual también se hablará de lo que es el salario en sí, las diferentes clases de salarios, la protección legal del salario, qué factores son determinantes de los salarios y en efecto nos enfocamos en un salario en sí, que es el que corresponde al trabajador agrícola. Salario. El salario es una retribución que recibe el trabajador por hacer su labor o trabajo desarrollado, tomando en consideración el puesto en el que está trabajando, así como la cantidad y la calidad del trabajo. Según el artículo 88 del Código de Trabajo de Guatemala, el salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. El cálculo de esta remuneración para el efecto de su pago puede pactarse por unidad de tiempo, que significa por mes, por quincena, semana, día u hora, así como también por unidad de obra, significa por pieza, tarea, precio alzado o a destajo, así como también por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. A continuación haré mención a una breve reseña histórica de dónde proviene la palabra salario. La palabra salario proviene del latín salarium, que tiene en sus raíces la palabra sal. En la época del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal, un producto muy valioso y apreciado. Esos paquetes de sal recibidos después eran utilizados como moneda de cambio. Recibían el nombre de salarium, término que derivó en la palabra salario como tal y como la entendemos hoy en día. A continuación les presentaré los tipos de salarios. Está el salario nominal. Este es un salario que habitualmente existe. Este se refiere a la retribución que recibe el empleado por una jornada de trabajo. También se denomina como nómina. El salario real, esta es la cantidad de bienes que el trabajador puede adquirir por el volumen de dinero que recibe. Por lo tanto, representa poder adquisitivo y su poder de compra. Tenemos el salario en efectivo. Este es el salario nominal menos los descuentos. Eso es lo que recibe el trabajador cada periodo de pago. Esta se diferencia del salario nominal, ya que en este aún no se aplican lo que son los descuentos legales. En el salario directo se refieren específicamente al dinero otorgado al trabajador por su desempeño en una empresa o negocio. En cualquier caso, también podemos adentrar lo que son los bonos y las horas extras. Tenemos el salario promedio, que este sirve de base para la proyección de pago de la indemnización. Se comprende la suma de todos los salarios extraordinarios y ordinarios, así como las partes mensuales del bono 14 y del aguinaldo de los últimos 6 meses dividido 6. El salario en especie es como lo establece el artículo 90 del Código de Trabajo. Este establece que debe pagarse de moneda en curso, y la única excepción que los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta un 30% del importe total en alimentos y artículos destinados a su consumo. El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados. De acuerdo con la ley, debe ser lo suficiente para satisfacer las necesidades normales de la familia, social, cultural, material y proveer una educación básica a sus hijos. Mi nombre es María José y en esta ocasión me tocó hablar sobre la protección legal del salario. El salario de un trabajador pues goza de cierta protección respecto a su pago y la preferencia de quien la goza. Los siguientes postulados protegen al salario del trabajador. El salario no podrá embargarse o cederse, sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. El salario deberá estar protegido contra su embargo en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento tanto del trabajador como el de su familia. El salario es irrenunciable, al igual que todos los demás derechos sociales. El salario no es compensable ni susceptible de presunciones ni retenciones del mismo. El salario no es susceptible tampoco a rebajas.
Los anticipos salariales no deben excederse de la quinta parte del salario del trabajador. El pago del salario tampoco debe demorarse. El salario en su pago goza de un crédito privilegiado y se garantiza su destino familiar alimenticio. Muchas gracias. Mi nombre es Madeline Jordana Torres del CIN y hablaré acerca sobre la protección legal del salario. En la medida en que el salario es el medio de la subsistencia del trabajador y de su familia, la ley establece una serie de garantías y protecciones especiales que lo definen frente a actos del empresario, los acreedores de la empresa o incluso de los actos del propio trabajador, asegurando así que el salario va a cumplir con su objetivo cubriendo las necesidades del trabajador y de su familia. Si como único patrimonio puede verse amenazado no solo por el empleador, sino por los acreedores, tanto del propio trabajador, se comprende que el derecho laboral tenga por finalidad asegurar la percepción cómoda, oportuna, efectiva e íntegra y la libertad disponible por parte del trabajador del salario. La protección al salario debe ser, por eso, integral, cabal, completa y tiene que ver con los sustantivos, con su seguridad formal y con las garantías frente a los terceros acreedores del trabajador cuando del empleador respecto a los cuales contribuyen crédito preferencial. Hola, mi nombre es Andrea Córdoba y el día de hoy vamos a hablar acerca de la integración del salario. El salario está integrado conforme los pagos hechos en efectivos a cada colaborador. También esto se puede integrar por lo que es un salario mínimo, las prestaciones, comisiones y percepciones o gratificantes. Lo que forma prácticamente el salario es un salario mínimo, que es una cantidad mensual que cada colaborador recibe. De esta cantidad podemos realizar descuentos de ley, como por ejemplo IX, IRTRA e INTECAP. También lo que integra el salario es el aguinaldo y el bono 14. Estas son dos prestaciones que se dan cada año. Por ejemplo, el bono 14 lo podemos recibir en el mes de julio en los primeros 15 días y el aguinaldo lo podemos recibir en el mes de diciembre y enero, ya que este es una prestación que se puede dividir en dos pagos, haciendo el primer pago efectivo en diciembre y el segundo en la quincena de enero. También lo que conforma lo que es el salario o lo que integra el salario son las comisiones. Las comisiones se basan de acuerdo a ciertas metas, ¿verdad?, que ya se tienen establecidas con el patrono y según el cumplimiento es así como se llega a comisionar. También tenemos las prestaciones denominadas de ventajas económicas, que estas también dan un aporte e integran lo que es nuestro salario. También sabemos que así como hay cosas que integran, hay cosas que no forman parte de un salario y no lo integran, como por ejemplo vacaciones, horas extraordinarias u horas extras y lo que es el séptimo día. Muchas gracias. Factores determinantes de los salarios. Las organizaciones deben tomar en consideración los factores internos y externos para la fijación de salario. Dentro de los factores externos podemos encontrar las prestaciones laborales. Dentro de ello está el bono 14 y el aguinaldo, que le es remunerado a cada colaborador por los servicios prestados dentro de una organización. Otro factor externo es el salario del mercado. Hace referencia a las remuneraciones y beneficios que recibe el colaborador con el fin de captar a nuevos talentos. Los factores internos. Dentro de los factores internos podemos encontrar valuación de puestos. Esto hace referencia a la relación y la carga y la responsabilidad al puesto de trabajo que desempeña un colaborador. Y por último, tenemos la capacidad financiera, que define las metas para cada puesto de trabajo
y aumentar la productividad de cada colaborador. Esto es en consideración a factores internos. Gracias. En moneda legal se prohíbe pagar el salario totalmente o parcialmente en mercaderías, vales, fichas, cupones o cualquier otro tipo de pago en representación de la moneda. Los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta un 30% del importe total de este como máximo en alimentos, artículos destinados para su consumo personal y el de su familia que vivan y dependan de ellos.